Saludos y bienvenidos a esta experiencia educativa de USP 122. Un semestre lleno de mucho trabajo, pero de mucho aprendizaje dentro de los conceptos de análisis literario y redacción de lo que propiamente iremos conociendo como una monografía. Quien te habla, tu profesora, la doctora Lizaira Rodríguez, y esperemos que este semestre sea uno lleno de mucho aprendizaje. Durante este primer módulo, el objetivo principal es poderte dar una introducción a lo que es la literatura. Sabemos y conocemos que cuando estudiamos el español o cualquier idioma, muchos de los profesores tienden quizás a enfocarse en el área técnica, el área de la forma, para que ese texto que tú redactas sea un texto exquisito, sin ningún tipo de errores, con todas las formas cuidadas, y para eso estudiamos gramática y estudiamos ortografía, ¿verdad? Pero realmente, además de la forma, que es muy importante, el contenido, la sustancia y la profundidad de esas ideas que tú expresas en esos conceptos tiene que ver mucho con la forma en que abordas los textos cuando lees. Alguien que no lee es alguien que no sabe escribir. Y no estoy hablando de que no sabe escribir la A, la E, ¿verdad? Y escribir su nombre, sino que no sabe poder hilvanar ideas de una forma elegante, de una forma intencional, de una forma que pueda llegar e impactar a su lector. Y para eso tenemos que hacer un acercamiento cuidadoso a lo que es la literatura y sus diversos géneros. Durante esta semana usted va a ver cómo los distintos géneros literarios se encuentran en la Biblia. Fueron recursos que los autores, inspirados por el Espíritu Santo, utilizaron para crear, y con esto Dios los usa para llevar su mensaje, porque la palabra es totalmente inspirada por Dios. Inclusive ese libro del que muchos no hablan, Cantar de los Cantares. Y espero que disfrutes ese pequeño cápsula que tenemos en el módulo de esta semana con respecto a que la poesía está presente en la Biblia, así como los demás géneros literarios. Y vamos a comenzar con una probadita del poema de Julia de Burgos, Yo misma fui mi ruta. Y la idea del trabajo de esta semana es que tú puedas crear una paráfrasis en donde en tus propias palabras puedas decir lo que intentaba comunicar la poetisa Julia de Burgos, fue una poetisa nacida en Carolina, Puerto Rico, y muy, muy buena escritora. Así que tenemos que, para poder entender la intención y el poder analizar textos que son literarios, tenemos que definir lo que es literatura y cuál es la función de la literatura en el campo del conocimiento. Porque tú, un estudiante que va a ser enfermero, que quizás va a ser contable, o va a ser pastor, o va a ser maestro, quizás hay algunas profesiones donde se puede decir que se justifica más el que tú aprendas literatura, como ser maestro, por ejemplo, pero que usted que va a ser contable y lo que va a hacer es buscar hacer numeritos en distintas columnas, ¿verdad? Que me quito el sombrero, ¿verdad? La contabilidad es mucho más que eso. La realidad es que muchas veces nos preguntamos por qué tenemos que tomar estos cursos y por qué tenemos que estudiar literatura. Y la presentación de esta obra tiene como propósito que puedas entender un poquito cuál es la envergadura que tiene la literatura en la vida de de toda la sociedad. Así que comenzamos primero hablando de lo que es la literatura.
conocedores y estudiosos literarios, académicos, han definido la literatura como aquel arte que utiliza como medio de expresión las palabras. La literatura es básicamente lo que es la pintura al pintor, lo que es el barro al escultor, lo que podrían ser las notas musicales para el guitarrista, el músico. Pues para el escritor y el poeta, su instrumento, su vehículo principal para transmitir el arte son las palabras. Y contrario, ¿verdad? A lo que podrían ser las otras disciplinas artísticas, las palabras forman parte de la vida de todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos necesitan o nacen con la necesidad de comunicarse. Y para comunicarse utilizan las palabras, utilizan un lenguaje. Así que la literatura básicamente eh, toca o puede impactar eh, muchos corazones y podría ser parte de la vida de la mayoría de las personas por el hecho, ¿verdad?, de que ese arte utiliza la palabra que utilizamos normalmente para comunicarnos. Así que vemos aquí en la presentación que diversos escritores de la literatura universal y específicamente de la literatura hispanoamericana definen lo que es la literatura. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, como vemos allí, dice que es un arte que consiste en dar a la realidad un orden nuevo y más perfecto. Es pues la literatura una reinterpretación de la realidad desde el punto de vista, desde el mensaje que yo quiero comunicar. Asimismo, otros escritores como Gabriel García Márquez nos dicen que es un espacio. Mire qué interesante. Gabriel García Márquez, escritor colombiano, destacado por uno de los libros del boom latinoamericano, iniciador de lo que fue el realismo mágico, escribió la novela Cien años de soledad. Hace poco Netflix convirtió, ¿verdad?, esta novela en una serie que está allí disponible. Él dice que es un espacio en eh, donde se puede explorar el alma humana. Y la realidad es que quienes escriben son seres humanos que están experimentando esta vida desde unos espacios históricos, unos espacios sociales, económicos y hasta unos espacios personales. Y si lo atamos a la definición de Jorge Luis Borges con respecto a que es una reinterpretación de la realidad, yo puedo entonces decir que la literatura es ese espacio donde ese escritor intenta explorar su propia alma, interpretarla, darle sentido y, ¿verdad? Todorov, un novelista maravilloso de la literatura universal, específicamente Rusia, de ruso, al nivel de Crimen y Castigo, etcétera. Él decía que la literatura era un medio para que el ser humano se pudiera autorreconocer, reconocer y autorreconocer. Y es que en cada texto literario en que tú vas a tener la oportunidad de poder leer, conecta básicamente con algún tipo de situación, realidad que tú también has vivido.
Inclusive, aunque no has pasado por la misma experiencia, te puedes identificar con las emociones que transmite el texto. Un cuento como el cuento de Ana María Matute, titulado La rama seca. Ella escribe este cuento influenciado en la etapa de España de la Guerra Civil, donde los niños les daba hepatitis y morían porque sus padres no tenían el acceso ni habían los recursos económicos para darle una oportunidad a estos niños para que vivieran y morían, lamentablemente morían. A mí quizás nunca se me ha muerto un hijo, no sé lo que es, no se me ha muerto, no se me ha enfermado a alguien y yo no he tenido el dinero para poder salvarlo, no lo he pasado, pero sí puedo reconocer la emoción de tristeza, de frustración, de impotencia que provoca la escasez, porque no crecí con todo, gracias al Señor, pero entendí lo que era estar privado de de ciertas experiencias por no contar con los recursos necesarios. Y me puedo identificar con la tristeza de ese personaje principal al perder a la niña, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de que los textos literarios vas a encontrar algo ahí de ti. Puede ser que te identifiques con las emociones de los personajes o puedes identificar una situación que, vale, es humana, es humana. Y aunque tú no lo hayas pasado, puedes tener un marco de referencia, ya sea porque a alguien de tu familia le pasó, lo supiste de alguien que lo vivió. Y eso entonces te lleva a que en la medida que puedes leer esa obra literaria, vas identificando y vas entendiendo cómo podría sentirse una persona que pasa por una situación así. Y eso podría ayudarte a entender la sociedad de una manera diferente. Muchas personas, ¿verdad? Juzgan a los jóvenes porque no entienden sus razones. O puedes juzgar a tus padres porque se comportaron contigo de cierta manera y básicamente quizás leyendo algún texto del tiempo en el que tus padres se criaron, en el tiempo en que tus padres vivieron en la isla, entonces tú puedes entender por qué ellos son así. Así que estamos hablando de que la literatura te conecta con algo que es sumamente humano y te va a llevar a reconocer los dilemas humanos y a conocerlos, aunque no lo hayas vivido. Así que cuando nosotros hablamos de textos literarios, que eso es lo que vamos a estar leyendo y analizando durante este semestre, encontramos que para que un texto sea literario, debe tener la presencia del lenguaje figurado, ¿verdad? Estamos hablando de metáforas, símil, personificación y paradojas, antítesis, sinestesia, entre otras figuras literarias que son, como diríamos, imágenes literarias que pueden ayudarnos a entender mejor o que el autor las utiliza como un recurso estilístico para que tú puedas entender mejor el sentimiento y el pensamiento que está transmitiendo en ese momento. También podríamos decir que no se encuentran estas características y es que eh, puede darse
para diversas interpretaciones. Es lo que se conoce como un texto plurisignificativo. Va a tener diversos significados y yo puedo entender una cosa y tú puedes entender otra y así sucesivamente. Eso nos pasa, ¿verdad? Cuando algo se va en tendencia, que todo el mundo está hablando de eso. Mira, ¿viste el video? ¿Viste el video? ¿Viste el video? Y la gente habla. Y puede ser que cuando estás hablando con esa persona te da su interpretación del video que vieron en las redes sociales y tú dices, ay, pero eso yo no lo vi, eso yo no lo vi. Y todo el mundo, de acuerdo, ¿verdad? A su experiencia de vida, porque cuando nosotros cuando leemos un texto y en la interpretación de ese texto hay más de nosotros que del mismo texto, porque lo vemos a través de nuestros ojos, a través de nuestras creencias, a través de nuestros prejuicios también. ¿Ok? Así que la literatura se da para ese proceso plurisignificativo. Y así que de la mano con eso encontramos que los textos literarios van a presentar una estructura bastante rígida en el aspecto de que la literatura se va a manifestar entre diversos géneros que van a seguir unas características muy particulares. Así que en vez de la estructura narrativa, yo diría, ¿verdad? O lo expresaría mejor, y es que todos tienen una estructura que obedece a ciertos tipos de lineamientos o reglas que vienen con lo que son los géneros. Y que a partir de que nosotros podamos identificar el género de ese texto, vamos a saber entonces cómo mirarlo y cómo interpretarlo, ¿verdad? No podríamos interpretar un ensayo científico, que es un texto no literario, es un texto académico informativo, no lo podemos interpretar de la misma manera en la que interpretamos una poesía, interpretamos un cuento y hasta un ensayo literario, porque tienen su estructura, su propósito. Y podríamos decir que los textos literarios no son literales, son textos simbólicos. Las palabras que el autor utiliza van a tener un significado que va más allá. Usted no puede, ¿verdad? Una poesía que dice, te di eh, te di mi pañuelo rojo que guardaba en mi pecho y tú lo tiraste y se llenó de fango. No podemos interpretar eso en una poesía de una manera literal, de que la persona sacó ese pañuelo rojo del pecho de la persona y lo tiró a la calle y lo pisó. No podríamos interpretarlo de una forma literal. Tenemos que interpretarlo de una forma literaria. ¿Qué simboliza el pañuelo? Pues si es rojo y sale del pecho, pues estamos hablando que es del corazón, te di mi corazón y tú lo pisaste en la calle. Esa persona no valoró ese amor que recibió de esa otra persona. Así que es bien importante, jóvenes, que podamos entender que todo lo que usted va a leer aquí durante este semestre, usted tiene que verlo más allá y tiene que preguntarse acerca del significado y del mensaje que pretende transmitir esa obra. Y esa obra por sí misma, porque los textos literarios son independientes del autor. En estos días observamos un video de un artista muy famoso que expresó pues lo que pensaba o pues decidió publicar este video, punto. Y muchas personas se negaron a ver el video y a evaluar la obra literaria por quién era su autor cuando las obras son independientes de sus autores. Eso es un principio de interpretación literaria que tenemos que hacer.
Que conocer la vida, la influencia y las intenciones que tiene el autor, bárbaro, sí, excelente, hay que hacerlo. Pero no necesariamente tenemos que juzgar una creación literaria por el autor, ¿ok? Así que básicamente sí van a ser creaciones artísticas y siempre las creaciones artísticas están firmadas por su artista. Vamos a ver que siempre hay un estilo particular en los poemas de ciertos escritores y diría yo que hasta de los escritores de esa época, que es diferente a los escritores de esta época y así sucesivamente. Pero básicamente, al final de todo, vemos que la literatura tiene una función estética, así como lo tiene el pintor, el escultor, el músico. Básicamente el objetivo principal es crear algo bello, crear algo hermoso. Lo único que el escritor lo hace a través de las palabras. Hay un poema muy hermoso que es el poema 20 de Pablo Neruda y que invito a que lo busquen y lo lean. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y por ahí, a pesar de que comienza con un verso así tan triste, los versos que le siguen son hermosísimos y es un poema muy hermoso acerca del amor. Así que básicamente estas son las características de los textos literarios. Así que, ¿cuál es la función? O sea, ¿para qué existe la literatura? ¿Para qué? ¿Para qué existe la literatura? Pues mire, la literatura, así como cualquier otro arte, busca el espacio o pretende que puedas tener ese espacio para reflexionar. Te hace pensar y te hace pensar acerca de ti y te hace pensar acerca del mundo y de nuevas maneras de poder ver el mundo. ¿Ok? Así que, y te lleva también a cuestionarte acerca de la manera en cómo son las cosas y se deberían ser así y si verdaderamente yo debo creer eso o no lo debo creer. Yo creo que la literatura, al igual que todas las artes, tiene una función de hacernos sensibles, de sacarnos de nuestra burbujita de individualismo metida dentro de la tecnología y dentro del teléfono celular para llevarnos a un proceso de reflexión personal. Eh, por eso las personas que leen mucho y que leen textos literarios tienden a exhibir una sensibilidad al drama humano mucho más sentida, porque verdaderamente conectarnos con los textos literarios nos hacen más empáticos. Eh, Porque voy a leer la historia de este hombre que dejó su casa en Puerto Rico y se fue a Nueva York a probar suerte, a vivir el sueño americano. Y por allá pasó muchas vicisitudes que lo hicieron quizás volver derrotado a su patria, porque la cosa no era como se la habían pintado. Y eso me puede reflexionar, tomar un tiempo para analizar este texto literario y reflexionar sobre cómo el autor ve el mundo y cómo a través de este cuento el autor expone la manera en cómo piensa acerca del suceso, nos hace conectarnos con otros seres humanos, con la historia de otros seres humanos, para comprender. Importante, comprender.
sus experiencias, sus sentimientos, qué los motiva, ¿verdad? Y también promover esa tolerancia de que en el mundo no todo el mundo piensa lo que yo pienso, ni creen lo que yo creo, y están también batallando, viviendo sus vidas. También, ¿verdad? Al igual que las demás artes, podemos decir que la literatura busca también preservar la cultura, ¿verdad? Este poema de nostalgia, ¿verdad? Mamá Borinquen me llama, este país no es el mío, Borinquen es pura flama y aquí me muero de frío. Y muchos artistas, músicos, a veces escriben canciones y componen música, y los poetas escriben poemas que tratan sobre su país, sobre sus raíces, sobre sus orígenes, buscando dejar por escrito eso como una aportación a su cultura para que las personas nunca olviden qué es ser puertorriqueño, qué es ser norteamericano, qué es ser mexicano, qué es ser dominicano, porque lo que se escribe perdura. Así que también busca eso. Y pues la literatura no es solo puertorriqueña y yo consumo solo la literatura puertorriqueña. Aquí nosotros vamos a ver escritos de varios autores que pertenecen a distintos um, países. Así que también esa unión global en que yo pueda entender cómo se vivía, por ejemplo, el cuento que les comenté de las ramas secas de Ana María Matute, pues yo puedo entender qué se vivía en España en el tiempo de la Guerra Civil a través de ese cuento. Y cómo lo que le pasa a esos niños era lo que le pasaba a los niños aquí en Puerto Rico en la década del 1930 de la Gran Depresión. Y eso que se vivió en ese país es lo mismo que se vivió en este otro país y usted puede ir haciendo sus conexiones de cómo, aunque vivimos en continentes diferentes, estamos viviendo lo mismo. Así que cuando hablamos de la literatura, entonces tenemos que decir que hay unos principales géneros literarios. Básicamente existen tres principales géneros literarios que son los más clásicos, que son los que encontramos desde Grecia, Roma, y desde que el mundo es mundo. Porque desde que el mundo es mundo, el ser humano ha necesitado poder comunicar su historia de generación en generación. Y los cuentos, que es ese género narrativo en donde se relata una historia, existe desde el principio del mundo, desde que Adán y Eva estaban criando a sus hijos y le contaron la historia de su familia y de la promesa del Salvador. Abraham le contó a sus hijos y sus hijos le contaron a sus hijos y Noé le contó a sus hijos y sus hijos le contaron a sus hijos. Y la historia, esas historias, esos cuentos fabulosos, fueron emergiendo en la cultura de transmisión oral hasta que propiamente cuando pues surge la escritura formal, pues entonces empezamos a ver todos esos tipos o subgéneros narrativos como las novelas, los cuentos, las fábulas en donde los animales hablan y nos enseñan cosas, la leyenda que se ubica en un lugar real, con personajes reales, pero hay un acontecimiento fantástico. Todos esos géneros narrativos lo tenemos desde el principio, pero podríamos decir que antes del género narrativo tenemos el género lírico, porque la realidad es que la poesía fueron la primera manera en cómo los griegos y sobre todo lo primero que se escribió en español fue en poesía, el poema del Miocid, ¿verdad? Fue una de las primeras cosas que se escribieron de la literatura universal y fue en poesía. Así que la poesía lírico, ¿verdad? No te suena a lírica, no te suena a música. Y es que básicamente todas las canciones son poesía.
Asimismo, en el género narrativo, pues vamos a encontrar los cuentos, las novelas, todo lo que narre una historia. Y tenemos el género dramático, que es el género del teatro, en donde a través de una conversación entre dos personajes podemos contar la historia. Así que aquí les dejo, ¿verdad? El género narrativo, que siempre va a presentar esa introducción, ese desarrollo donde se presenta el problema, cuando ese problema llega a su clímax. Yo le voy a poner por aquí, ¿verdad? Y yo sé que usted va a acordarse de esto porque en inglés usted lo estudió, que es el plot. ¿Verdad? Ese cuento que comienza con una introducción donde conocemos a los personajes que van a estar involucrados, el desarrollo, que es donde se presenta el problema, el clímax, que es donde ese problema llega hasta su máxima punto de complicación absoluta y hay una necesidad de resolverlo. Y entonces está ese desenlace que es donde se resuelve ese problema y tenemos el fin. Expertos en series dicen que cuando uno empieza a ver una serie, uno tiene que por lo menos ver hasta el tercer capítulo, porque hay muchas series y si son lentas, no van a introducir el meollo principal de la serie y lo van a desarrollar bien hasta el tercer capítulo. Y de ahí, dependiendo la cantidad de capítulos que tiene la temporada, se va desarrollando ese problema a medida pasan los capítulos para llegar entonces a ese desenlace. Existen varias maneras en las cuales se puede escribir un cuento. Estaríamos aquí hasta mañana, pero vamos a emplear esto un poquito más adelante. Dentro de ese género narrativo encontramos, como les dije, esta novela famosa de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, pero dentro del género narrativo, específicamente de la novela más grande que se ha escrito en el idioma español es, a que no saben cuál es, Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Dos tomos, amigos, dos tomos. Podríamos decir que esta novela tuvo dos temporadas con muchos capítulos. Así es. Así que básicamente género narrativo va a narrarte un suceso en orden cronológico. Esto pasó, luego pasó esto, luego pasó lo otro. Y las historias son geniales. Es uno de los géneros favoritos para transmitir pensamientos, describir épocas de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entonces, déjeme aquí borrar todo lo que he escrito y vamos a cerrar aquí. Oh, oh. Deme un momentito. Luego de ese, encontramos entonces lo que se conoce como eh, ¿verdad? De la poesía, el género lírico, que normalmente le conocemos como la poesía. Y piense usted que es básicamente una canción, básicamente una canción. Utilizamos mucho lenguaje figurado. Y lo que usted va a estar analizando durante esta semana es eso, ese recurso del símil, de la personificación. Usted lo que va a ver esta semana es un poema, ¿verdad? Bien. Y entonces tenemos el género dramático, que no los estoy explicando a profundidad porque los vamos a ir ampliando a medida pasen los, eh, ¿verdad? Días. Y ahí tenemos Romeo y Julieta de William Shakespeare, podemos decir que es. Y La Casa de Bernarda Alba. Son dos obras de teatro de la literatura universal que son, pues, ¿qué les puedo decir? Clásicos. ¿Por qué yo, un estudiante universitario, que lo que va a bregar es con pacientes, con agujas, con gente, necesito o la universidad me provee este espacio
para yo analizar textos literarios? Pues mire, número uno, que a través del análisis literario que usted hace aquí, usted desarrolla destrezas de pensamiento, conexiones neuronales en su cerebro que le facilitan la comprensión. Y comprender cosas es lo más que nosotros hacemos en la vida. Usted va a ser un enfermero, usted necesita comprender muy bien las situaciones que ocurren con los pacientes. Usted necesita tener esa capacidad de análisis, de poder extraer un significado profundo o un significado que va mucho más allá de lo que simplemente se ve a simple vista. Y usted eso no lo va a practicar con un grupo de pacientes que te los van a poner en una sala de espera en el hospital para que tú los analices y puedas ver más allá de lo que pasa y sucede. Tienes que hacer estos ejercicios con cosas concretas que ya existen y que puedes hacerlo en tu momento. Así que es exponerte a esta experiencia. Eh, yo te pido de todo corazón que te des la oportunidad de poder realizar los trabajos de este curso de una forma intencional. Ve más allá de eso, no. Yo sé que nadie lo va a hacer, pero no le pagues a nadie, no le digas a ChatGPT que te haga el análisis, porque aquí el que sales perdiendo eres tú, porque el objetivo de esta clase es que en ese proceso de reflexión que vas haciendo, puedas hacer un alto y desarrollar estas destrezas, no solamente de comprensión, sino también de interpretación, de tu ser capaz de poder tener tu propia opinión de las cosas y poderla defender. Esto es algo que tú vas a necesitar para toda la vida, pero lo vamos a practicar en un análisis literario. Asimismo, te va a dar recursos necesarios para que tú puedas apreciar mejor la sociedad, los seres humanos y la vida. Porque a través del análisis literario puedes tener un acercamiento de las diversas situaciones que puede pasar un ser humano en la vida, de las cuales quizás tú estás completamente ajeno porque no creciste en un hogar con carencia. Quizás puede ser que tu familia es perfecta y no vienes de una familia disfuncional. Puede ser que tú no sabes lo que es tener un familiar con cáncer, que tú nunca sabes lo que es que te rompan el corazón y te engañen. Eh, y a través de tú conectarte con esos dilemas humanos, a través del análisis de una obra literaria, va a provocar que tú lo puedas apreciar mejor y ser más empático. Y es por esa razón que todo estudiante y todo profesional debe leer e interpretar textos de la literatura universal. Porque es necesario que tú comprendas que alguien se tomó el tiempo de poder hacer una interpretación del mundo y ponerla por escrito para brindarte el espacio a ti de que tú hagas tu propia interpretación. Bien, así que, en fin y en conclusión, la literatura nos va a invitar a que nosotros vamos a explorar esa mente humana, las relaciones sociales, ver el mundo que nos rodean. Así que te pido que en cada ejercicio que hagamos durante este semestre, tú puedas dar lo mejor de ti, puedas darte la oportunidad de tomarte un tiempo y reflexionar y poder crear algo de tu parte. Lamentaría mucho tener que leer sus tareas y tenerlas que poner en un software que, que indica si utilizaron inteligencia artificial o si la copiaron de otro sitio. Quisiera que pudieras darte la oportunidad de reflexionar, de poder reconocer el dilema humano de muchas personas en este mundo y de autorreconocerte. Así que
Bienvenidos a Español 2. Que sea, ¿verdad? Una experiencia muy enriquecedora.